Bueno, una primera imagen, a veces una imagen vale más que 1000 palabras, quizá. Esta es una visión del mundo con un cartograma que nos muestra el tamaño del planeta según los niveles de población mundial. Más o menos, aproximadamente, ¿no? Esto puede ir variando con el tiempo. 60 y tantos por ciento en China, la India, 5% en Norteamérica, 11% en Europa, Europa Occidental, 14% África. Si uno compara este cartograma con este otro, en el cual se ve la riqueza global medida por el PIB, que no es un gran medidor, digamos, de riqueza, aunque es el que utilizan los economistas habitualmente, uno se encuentra rápidamente con una imagen que ya le deja un poco chocado, una imagen que ya rápidamente le muestra dónde estamos. Y dónde estamos es que, bueno, Europa, a pesar de toda la crisis que tenemos, que es mucha e importante, tenemos más del 30%, un tercio de la riqueza global. África se ha reducido muchísimo, ha pasado de 14 al 2, América Latina o Centroamérica ha pasado del 9 al 5, en cambio Norteamérica, Canadá, etcétera, ha pasado de 5 a 31%. Esa distribución de la riqueza se puede ver de muchos modos, de muchas maneras, no me voy a entretener mucho, a veces se utiliza esta que se llama la famosa figura de la copa de champán. ¿Por qué? Porque hay apenas un 20% de la población que acumula más del 80% de la riqueza, con casos absolutamente que hemos de calificar de obscenos, porque creo que no hay otra palabra para llamarlo, ¿no? Si, por ejemplo, según los datos de marzo de este año, Carlos Slim, la persona más rica del mundo, tiene 71.000 millones de dólares. Uno se pregunta qué hace una persona con esa cantidad de dinero. Bill Gates tiene otro tanto, Amancio Ortega tiene otra mucha cantidad. Tanto es así que esas personas, por ejemplo Bill Gates, están hoy día siendo los principales fundadores y financiadores de organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o otras muchas iniciativas a nivel global. Y esas iniciativas tampoco son ingenuas, ni son, digamos, sin ningún otro costo, ni ningún otro pago. Por tanto, estas cosas también hay que saberlas. Uno tiene que entender que el ingreso del 1% más rico de la población del mundo tiene lo mismo, otra obscenidad, que 4.300 millones de personas. ¿Cómo calificar eso hoy día, ¿no? Eso no ha ocurrido nunca en la historia. Eso es un tema nuevo de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Siempre ha habido pobres y ricos, uno puede decir, pero no ricos y pobres de esta magnitud. Y este fenómeno, además, es un fenómeno que ha ido empeorando, porque si uno toma los datos, este gráfico muy rápidamente muestra esta línea, muestra cómo ha ido creciendo la riqueza. Cada vez en el mundo, en general, somos más ricos, tenemos más cosas, más aparatos, más televisores, más ordenadores, más móviles, más de todo, pero al mismo tiempo esa riqueza se distribuye muy desigualmente de tal manera que, sobre todo a partir de los años 70-80, se produce un cambio espectacular que hace que los países ricos se hacen mucho más ricos y los pobres se hacen más pobres, y eso lo que genera no solamente es pobreza, sino desigualdad. ¿Cómo se traduce esto en la salud? Bueno, es muy difícil traducir esto en la salud con indicadores, con todos los indicadores de salud que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría tener datos de salud mental, datos de muchas cosas. Muchas veces lo que tenemos son datos relacionados con la mortalidad, porque son los datos más accesibles, más comparables y demás. Uno con esos datos puede ver el mundo como está, y uno se da cuenta que hay algunos países que no llegan a 40 años de esperanza de vida al nacer, sobre todo en África y África subsahariana. Uno se da cuenta que hay países que tienen más de 80 y tantos años, y fijémonos qué países son, porque las cosas no pasan por casualidad, nada pasa por casualidad, ¿verdad? Las cosas siempre tienen motivos, razones y causas. Macao, que es el centro, digamos, del juego y de la prostitución seguramente en el mundo, Andorra, San Marino, Mónaco, paraísos fiscales en general, donde vive gente muy rica. Al mismo tiempo uno se encuentra que hay países que no llegan a 40 años. Son casi 60 años de diferencia. Digámoslo rápidamente en una frase. Estos países que tienen 30, 40, 45 años de esperanza de vida al nacer, en promedio, tienen hoy día la misma esperanza de vida que tenía Inglaterra en el siglo XVI. Con eso está dicho casi todo. Pero la imagen de la equidad en salud es mucho más compleja que la que muestra este simple gráfico, mucho más compleja. En los últimos 30 años hemos aprendido muchísimo, sobre todo la investigación nos ha explicado muchísimas cosas. Les voy a poner un par de ejemplos. Estados Unidos, el país más rico del mundo, el más poderoso en términos de armamentismo, en términos de PIB, todavía, China le va a pasar prontito, pero todavía queda un poco,
en términos de la industria cinematográfica, de entretenimiento, todas estas cosas. Bueno, Estados Unidos es un continente. Entonces, cuando a uno le preguntan cuál es la esperanza de vida de Estados Unidos, esa es una pregunta muy incompleta, muy limitada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un continente y dentro de Estados Unidos pasan muchas cosas. Por ejemplo, pasan cosas como que dentro de Estados Unidos hay zonas que tienen, y a veces están a muy pocos kilómetros de distancia, 20 años de diferencia entre un condado rico y un condado pobre. 20 años dentro de Estados Unidos. Eso, no sé si percibís, no sé si perciben la magnitud en términos de salud de lo que significa una cosa como esta. Pero tomemos Europa. Europa, la rica Europa todavía, ¿no?, comparativamente con el resto del mundo. Europa hay distancias de hasta 16 años entre algunos países. Y si tomamos ejemplos concretos, y este es un ejemplo de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, de la OMS, de hace unos años, tomemos un caso concreto para ver hasta qué punto no vemos la realidad, o no nos enteramos bien de la realidad, que no es nada fácil entender la realidad. Puede parecernos que es más o menos sencillo, pero la verdad es que grandes partes, una gran parte de la realidad es invisible. El caso de Escocia y la ciudad de Glasgow en concreto lo ilustra, creo que muy bien. La ciudad de Glasgow es una ciudad relativamente rica dentro del contexto europeo, pero hay barrios muy pobres, extremadamente pobres, y barrios extremadamente ricos, como en tantas ciudades. En Glasgow, un recién nacido en un suburbio llamado Calton puede esperar vivir 54 años, de promedio. 28 años menos que uno que nazca al norte, a 12 kilómetros, en un barrio rico llamado Lenzie. 28 años de diferencia en apenas 12 kilómetros de distancia. Dicho de otra manera, resulta que en Glasgow hay una situación en la cual un niño o una niña que nazca ahí tiene 8 años menos de vida que un niño o una niña que nazca en la India. O dicho de otra manera, es como si dentro de Europa hubiera muchas Indias de forma invisible, que no vemos, que no percibimos, que no conocemos. En España ocurren cosas parecidas. Nosotros publicamos en el año 2001 el primer atlas de mortalidad en áreas pequeñas, donde veíamos cómo se distribuía el riesgo de mortalidad entre el norte y el sur. Y esas manchas de color marrón que aparecen en el mapa, en la parte del suroeste, muestran cómo son fundamentalmente zonas de Sevilla, de Huelva y de Cádiz las que tienen la peor mortalidad, el mayor riesgo de mortalidad, y cómo eso se traduce en todo el Estado español en 35.000 muertes al año en exceso. Si las zonas más pobres fueran como las zonas más ricas, se podrían evitar teóricamente 35.000 muertes. Y esas zonas, como digo, se concentran en gran medida en el suroeste del territorio. Todo esto lo sabemos porque lo hemos publicado, porque hay otros colegas y científicos que llevan también muchos años analizando estos temas. Por tanto, algo sabemos. Y es importante, como digo, retener esta idea. Hay que visibilizar las cosas. Muchas cosas son invisibles. Un ejemplo fue Barcelona, a principios de los años 80, donde hubo, el año 82, 83, los primeros estudios en todo el Estado español sobre desigualdades en salud. Y por primera vez, porque había investigadores, porque había datos, se mostraron desigualdades en salud. Por ejemplo, las que se ven aquí en el mapa. Estas zonas oscuras quieren decir más desempleo a la izquierda, más mortalidad a la derecha, como si fueran dos imágenes casi paralelas, casi iguales. Y esos estudios que se hicieron en Barcelona por primera vez, Carme Borrell y otros investigadores, amigos, colegas, resulta que aparecieron en el periódico, casi en portada del periódico. Entonces dijeron, ¿qué pasa en Barcelona? ¿Por qué hay desigualdades? No, no es que pasa en Barcelona. Lo que pasa es que cuando hay estudios, uno ve la realidad. Y cuando no hay estudios, uno no se entera. Porque no lo olvidemos, uno por la calle puede ver pobreza, pero uno no ve necesariamente desigualdad por la calle. Uno por la calle puede ver gente con problemas, puede ver gente sin techo, puede ver cosas así. Pero la desigualdad es un concepto más complicado, es un concepto más abstracto. Bueno, dicho esto, voy a hablar un poquito de las causas, entendiendo además que, y vale la pena, aunque sea solamente en unos segundos, ¿no?, dedicar unos segundos a hablar de la atención sanitaria pública, que está en riesgo, digamos, no diré de desaparecer, pero sí de quedar enormemente mermada en el Estado español y en otros muchos países
fruto de un proceso de ataque masivo por parte de personas, grupos de poder interesados en destruir algo que desde 1986, con la aprobación de la Ley General de Sanidad, tenemos en España. O sea, un sistema nacional de salud público, universal, con bastante buena calidad, barato, efectivo, equitativo, muchas cosas muy positivas. Como dice la Organización Mundial de la Salud, la atención sanitaria es un bien público, no debe ser una mercancía, la salud es un derecho, como dice también el título de estas jornadas, y por tanto hay que entender que este es un tema crucial, aunque no es el foco principal de mi presentación. Voy a hablar un momentito, por tanto, ahora de las causas. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas en Carleton? ¿Por qué pasan estas cosas en Estados Unidos? ¿Por qué pasan estas cosas en el África subsahariana? Las causas de eso. No basta con saber que hay problemas. Hemos de saber por qué. La pregunta de por qué es fundamental. ¿Por qué pasa esto? Y ahí tenemos, dicho muy rápidamente, tenemos en general una ideología que nos dice, porque la vemos cada día en el periódico y en la televisión y en los medios de comunicación, que nos hace creer, o al menos hace creer a mucha gente, que las causas fundamentales de la salud son, 1, la genética y la biología. Bueno, todo el mundo tiene una genética y una biología y desde luego algunas causas de enfermedad son claramente y directamente genéticas. Pero eso no quiere decir que la salud pública dependa de la genética, para nada, en absoluto. Eso es un mito como un castillo, como una catedral. Y cuando aparecen tantas noticias de hemos encontrado el gen de la enfermedad tal y cual y con eso vamos a resolver los problemas de salud, es falso, literalmente falso, porque lo sabemos muy bien desde la salud pública. Segunda posible causa, la atención sanitaria. Bueno, la atención sanitaria acabo de decir que es muy importante, y lo es. Pero claro, cuando uno va al médico, cuando uno va al psicólogo, al enfermero, a la enfermera, a quien sea, al cirujano, uno es porque ya se encuentra mal. Necesita algún tipo de ayuda. ¿Pero por qué necesitas ayuda? ¿Qué te ha hecho enfermar? ¿Qué te ha hecho enfermar? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa de tu enfermedad o de tu problema de salud? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. La atención sanitaria es muy importante, pero no es la causa de la salud y de la enfermedad. Tercera gran causa que habitualmente se dice, a mí no me gusta nada, se llama los estilos de vida. ¿Pero qué es eso de los estilos de vida? Yo me entretengo con los estudiantes horas discutiendo este tema, para que entiendan que eso de los estilos de vida no es una gran cosa. ¿Qué es eso de, sí, fumas, como si fumar fuera puramente una elección individual? No lo es. ¿Por qué las clases sociales pobres fuman más entonces, si fuera una acción puramente individual? ¿Por qué son más obesos los más pobres? ¿Por qué? Si fuera una cosa puramente individual, pues estaría totalmente repartido entre la población, pero no lo es. Y lo sabemos muy bien, y también tenemos enorme cantidad de documentación científica sobre este asunto. No elige quien quiere, decimos en salud pública, sino quien puede. Y si no, como decía con mucha gracia José Luis San Pedro, el economista fallecido hace poco tiempo, prueben ustedes a ir al supermercado con los bolsillos vacíos, a ver cuánto pueden elegir, ¿verdad? Uno va al supermercado y si no tiene nada que comprar, pues no tiene nada que escoger. Uno elige si puede, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de poder. Por tanto, en salud pública, y en equidades en salud y en determinantes sociales, hablamos de una forma, yo creo que muy gráfica, no solo de las causas cercanas de la salud, no solo de los agentes infecciosos, las bacterias, los estilos de vida, los productos químicos, sino también de lo que eran los determinantes sociales de la salud, la Comisión de la Organización Mundial de la Salud, tomándolo prestado de un epidemiólogo británico, llamó de forma muy sencilla, yo creo muy gráfica, las causas de las causas. Reflexionemos sobre esto. ¿Qué es esto de las causas de las causas? ¿Qué hace que las personas tengan más o menos oportunidades laborales, de vivir en un ambiente sano, de trabajar bien, de no estar precario, y también de no fumar, de no ser alcohólico? Ya sabemos que los desempleados es más probable que sean alcohólicos. Claro, es lógico. Es más probable, no es seguro. Pero una persona desempleada tendrá que estar más depresiva, dormir peor, estar más ansiosa, preocuparse más por su familia. Es lógico, absolutamente sensato y razonable. Por tanto, hay que pensar en las causas de las causas. Y las causas de las causas son sociales. Por eso se llaman determinantes sociales de la salud. Son sociales y políticas y económicas. Y si no entendemos eso, por muy buenos profesionales que seamos de la medicina o de la sanidad, que lo hemos de ser,
enfermería, psicología y demás, hemos de entender algo de este asunto, porque si no, no vamos a entender los problemas de la salud pública. Hace unos años corría por internet una graciosa lista de consejos que hizo un epidemiólogo también británico, Dave Gordon, y entonces él puso al lado de la famosa lista, que todo el mundo sabe, porque esta lista la conoce todo el mundo, los consejos para tener buena salud, no fumes, haz ejercicio, todas estas cosas, ¿no? Puso una lista desde la óptica de los determinantes sociales, y hizo una lista alternativa, ¿no? Y dijo, no seas pobre, pero si eres pobre, deja de ser pobre. Si esto de elegir es un tema de elección, si esto de ser pobre es un tema de elección personal, pues hombre, pues deja de ser pobre y arreglemos el problema. No vivas en una zona deprimida y pobre. ¿Pero por qué vives ahí? Cámbiate. No trabajes en un trabajo estresante, mal pagado, precario, etc. ¿Se entiende la idea, no? Esos son los determinantes sociales de la salud. Uno no elige ser precario ni estar desempleado, ¿verdad? Hay causas sociales y políticas detrás. Bueno, traía un ejemplo, pero lo voy a hacer muy rapidito para no consumir más tiempo. También traía el ejemplo de la obesidad, que es una epidemia mundial, también en España y en Europa, por supuesto. Hoy día hay más obesos y personas con sobrepeso que hambrientos en el mundo, que ya es decir, porque sigue habiendo entre 900.000 millones de personas que pasan hambre o distintas fases de malnutrición, pero la obesidad se ha convertido en un problema, en una epidemia mundial que aparece en los medios de comunicación, en las revistas, aparece en los informes científicos, en los reportajes, etc. Hasta el 60, 70% según los continentes de personas con obesidad o sobrepeso. Pero fijémonos, ¿dónde está la obesidad? Otra vez la pregunta, tomemos el caso de Estados Unidos. Resulta que es en esas zonas, en esto que se llama el cinturón de la parte oriental y suroriental de Estados Unidos, donde hay los estados más pobres, donde vive gente básicamente pues excluida, pobre, clase social baja o más empobrecida, raza negra, etc., ¿no? Y las causas de esto, por desgracia, aún se sigue diciendo que son las que acabo de decir. Y hay muchos investigadores que dedican sus mejores esfuerzos y años de su vida a estudiar la genética de la obesidad, cuando la obesidad ha ido aumentando. Yo no digo que no haya un gen relacionado con la obesidad en algún modo, pero decir que la causa principal de esta epidemia de obesidad es genética es realmente absurdo, es casi ridículo. Tampoco es un estilo de vida, solamente la obesidad. Esta es la relación entre obesidad y diabetes, a medida que han ido pasando los años, desde arriba, de los años 90 hasta abajo, los años 2005 aproximadamente, el mapa de Estados Unidos se va haciendo más rojo, quiere decir que hay más obesidad y al mismo tiempo que hay muchas otras enfermedades relacionadas. Por ejemplo, la diabetes. Y al mismo tiempo ocurre eso que decía hace un momentito Sergio, cuando comentaba que hay un gradiente, que es un tema importante en salud pública. No se trata, cuando hablamos de estos temas, de hablar de ricos y pobres. Eso es una simplificación grosera. No se trata de hablar de ricos y pobres, se trata de lo siguiente. Si tú eres más rico, dicho muy rápido, si tú eres más rico o eres de clase social más alta, tienes más privilegios, tienes una familia que te apoya, un montón de cosas, tú vas a tener mejor salud, en promedio. Por supuesto que una persona concreta puede morir de un accidente, le pueden pasar mil cosas, pero no hablamos de una persona, hablamos de la clase social, de un grupo social. Si tú eres más rico vas a tener mejor salud. Si eres un poco menos rico, vas a tener un poquito menos de salud. Si eres un poquito menos rico, vas a tener otro poquito menos de salud. Y así sucesivamente, hasta el final de toda la escalera social. No es un tema de pobres y de ricos, es un tema que afecta a toda la escala social. Y eso se ve con múltiples estudios. Yo les podría poner aquí centenares de estudios científicos publicados en las mejores revistas del mundo que muestran este punto. Este es un ejemplo, un estudio que muestra el colesterol. Cómo los trabajadores, los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Londres, un ejemplo típico, que se han estudiado desde hace 30 años, hay centenares de estudios, literalmente, han sido estudiados y se ve como a peor situación social y laboral, nivel de colesterol más elevado. ¿Por qué? Caramba, si esto del colesterol no es un estilo de vida, no es biológico, no es genético, no, tampoco, tiene un componente, pero no es eso. Y en realidad lo que sabemos
lo que vemos es, por tanto, cómo incluso factores biológicos como tener un nivel de colesterol excesivamente elevado es determinado socialmente por causas de trabajo, sociales, medio ambiente, etc. Es de algún modo, con una metáfora, es como si la sociedad y la política se te metiera dentro del cuerpo. Eso es lo que pasa con la salud. Yo expreso con un colesterol alto, con otras muchas cosas, por ejemplo, un tema muy bien estudiado, por ejemplo, también es la doble o incluso la triple carga que tienen ciertas mujeres, especialmente las mujeres de clase social obrera, cuando tienen que trabajar fuera de casa, tienen que trabajar en casa y tienen una serie de indicadores, por ejemplo, el cortisol es un buen indicador de estrés, mucho más elevado, siempre más elevado. No se pueden permitir, cuando están el fin de semana, bajar su nivel de estrés. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar trabajando todo el día, fuera de casa, dentro de casa, este tipo de cosas, ¿no? No olvidemos, para acabar este punto de la obesidad, que todo eso tiene que ver con fuerzas que, bueno, pueden ser muy difíciles de cambiar, pero hay que conocer en todo caso. Estas son las 10 grandes transnacionales que controlan prácticamente todo lo que compramos. Vosotros vais al supermercado a comprar cualquier producto, casi todo pertenece a 10 empresas. Esas 10 que están en el centro. Y todas las demás son filiales. Entonces nos imaginamos el poder que tienen estas empresas. Un poder que en muchos casos, y también hay estudios sobre eso, es mayor que estados enteros. Tienen tal poder económico y político, porque no solo económico, para presionar, para influir sobre los gobiernos, para hacer muchas cosas. Repito, puede ser muy difícil cambiar esto. Caramba, qué deprimente. Sí, puede serlo. Pero es mejor saber cómo es la realidad a no saberla, creo yo, ¿no? Es mejor ir por el mundo intentando saber cómo es el mundo que no cerrar los ojos y no enterarse de las cosas. 10 empresas controlan casi todo lo que compramos. Por tanto, yo espero que con estos ejemplos entendemos que es algo más que es eso de los determinantes sociales. Les he hecho una pequeña lista, ¿no? Es incluso exhaustiva, pero para entender la complejidad del tema, los temas de salud pública, porque son enormemente complejos, son enormemente difíciles de entender. Factores políticos, políticas sociales, ingresos, equidad, pobreza, el género, luego hablarán de género, etnia, migración, clase social, privación, políticas de educación, de ocupación, de desempleo, alimentación, vivienda. Por eso, lo que hace solamente el ministro, o en este caso la ministra de Sanidad, pues es un trocito de la salud. ¿Y qué hace el ministro de Economía? ¿Y qué hace en términos de vivienda? ¿Y qué hace en términos de medio ambiente? ¿Y qué hace en términos de políticas sociales? ¿Qué se hace? Porque todo eso es salud. Por eso últimamente, en los últimos años, oímos la expresión salud en todas las políticas. Porque sabemos que no solamente el tema de salud es un tema del Ministerio de Sanidad, tenga muchas o pocas competencias, ¿verdad? Eso es una pequeñísima parte de todo el problema. Hay que ver la visión con toda su complejidad y con toda su globalidad. Bueno, también les traía, y si quieren pueden encontrarlo fácilmente en la web, el marco conceptual que promovió la Comisión Española de Determinantes Sociales de la Salud, dirigido por Carme Borrell hace unos años, en el año 2010, donde yo creo que de una forma muy simple, en un cuadro, en un gráfico, se entiende, se resume esto que les estoy explicando. A la izquierda hay los determinantes estructurales de las desigualdades en salud. A la derecha hay los determinantes intermedios. A la derecha de todo hay las inequidades en salud. El contexto político, las políticas laborales y sociales, por ejemplo, sin ir más lejos, la reforma laboral que se aprobó hace unos meses y que va a dañar, porque lo sabemos, va a dañar gravemente la salud de una gran parte de la población, por mucho que nos cuenten cuentos, ¿no? Ya lo sabemos. Todo eso cruzado es esa segunda columna que se conoce como los ejes de desigualdad o los mecanismos sociales de la desigualdad. No son exactamente determinantes sociales, a veces se dice que son así, yo diría que no son determinantes sociales como tales, pero sí son mecanismos sociales de cómo se estratifica la sociedad. Todos nosotros, lo sepamos o no, pertenecemos a alguna clase social. Todos nosotros tenemos nuestra identidad de género, nuestro sexo y nuestra identidad de género. Todos nosotros tenemos una etnia, o somos inmigrantes o no lo somos.
Todos nosotros vivimos en determinados barrios y tenemos determinada familia. Todos esos factores estratifican a nosotros como grupo en la sociedad, en clase social, por género, etc. Y ya no digamos cuando todo eso viene junto. Por ejemplo, piensen en un ejemplo, una mujer inmigrante, obrera, mujer, joven, que vive en un barrio pobre, que no tiene ayudas sociales, bueno, lo peor de lo peor, todo a la vez. Eso que los sociólogos llaman factores de interseccionalidad, ¿no? Se me va acabando el tiempo y tengo que apretar un poquito. Yo les traía algunos ejemplos para ilustrar el tema de los determinantes sociales. Este es un ejemplo sobre la pobreza, este es sobre las políticas de generosidad familiar, a mejor situación, mejor salud, no hay tiempo para detenerme. Muchos estudios, les traía dos o tres. Quiero decir, hay muchos ejemplos que muestran estas cosas. En todo caso, o me creen, o si no, pues se van a la literatura científica o los libros y entonces lo buscan con calma, porque yo tampoco tengo tiempo aquí como para explicarlo. Pero yo suelo decir a mis alumnos, no os creáis nada de lo que yo digo. Yo les digo, no tenéis por qué creerme nada, absolutamente nada de lo que digo. Idlo a buscar vosotros mismos, idlo a estudiar vosotros mismos. Cada persona que lo vaya a buscar, porque ¿de qué sirve que yo les cuente una historia y a mí me crean o no me crean? No se trata de que me crean, se trata de que una persona lo lea, lo internalice, lo reflexione y finalmente saque sus propias conclusiones. No todo lo que yo digo, pues alguien me puede criticar, y de hecho pues yo tengo muchas discusiones con muchos colegas y demás, ¿no? Bueno, yo les traía el ejemplo del desempleo y de la precariedad laboral, antes de pasar al último punto, entonces me da un poquito de prórroga, un poquito de unos minutitos más, pero en todo caso no, procuraré no alargarme mucho, que tiene que ver con ejemplos de los que hicimos precisamente en el trabajo para la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud hace unos años y que lo hemos publicado en castellano en un libro y también en inglés, Empleo, Trabajo y Desigualdades en Salud, una visión global. Bueno, les traía el caso español, porque el caso del Estado español es terrorífico, es terrible. Es el país del mundo rico que tiene el desempleo más alto, el más alto del mundo. Digo los países ricos porque los países pobres no tienen desempleo. La gente no se puede permitir estar parada, no se lo puede permitir. Entonces, ¿por qué? No hay ayudas, no hay protección social, la gente trabaja en lo que puede, en lo que encuentra, ¿no? Por tanto, hay una enorme cantidad de empleo informal, pero el desempleo habitualmente, con algunas excepciones, Palestina, por ejemplo, es un caso, y algunos otros, pues el desempleo es bajo. Bueno, aquí pueden ver en este gráfico la catástrofe, ¿verdad? Lo que ha ocurrido, no por un problema de reforma laboral, como nos dice lamentablemente y penosamente el gobierno español y otros gobiernos autonómicos, no por un tema, sino por la estructura productiva, básicamente. Y desde luego la reforma laboral que se va a cargar, la negociación colectiva, va a empeorar bastante las cosas. Pero fíjense, en el año 2001-2002 hay un cambio de definición de lo que significa estar desempleado. Pues mira, de repente, de un día para otro, hay 500.000 de parados menos. Bueno, si uno se interesa la salud pública, le interesa hacer algún tipo de estudios, tiene que entender que las definiciones de las cosas son muy importantes, por supuesto, ¿no? Uno tiene que entender cómo definimos estar desempleado. En Estados Unidos, una persona que trabaje 1 hora a la semana ya no es desempleado. Caramba. Pues si así definen desempleo, ya me pueden decir que el desempleo ahí es el 7%, yo qué sé. Claro. Entonces uno tiene que entender lo que hay detrás de las definiciones, porque si no, no entendemos las cosas, ¿no? El desempleo en España de 1,7 a 6 millones en apenas 5 años. O sea, eso es una catástrofe social de primera magnitud que yo creo que si estuviéramos en un país con una visión y una conciencia política un poco mayor, yo creo que habría, pues no sé, una especie de depresión social de una magnitud enorme. Creo que ya la ha habido en los últimos años, ¿no? Uno puede pensar en los movimientos de los indignados y tantas otras cosas, pero realmente es que la situación es tremenda. España ha generado más de 1 de cada 20 nuevos parados en el mundo. 3 millones de parados de larga duración, muy larga duración, etc. La pregunta que antes les decía, no nos importa solo los datos. Por cierto, recordemos que detrás de cada dato que digo hay sufrimiento humano. Yo os puedo decir 1.000.000 de personas. Bueno, pero oiga, detrás de cada persona hay sufrimiento, hay dolor, hay problemas, hay desastre.
O sea, estamos hablando de historias personales, lo que pasa es que lo hemos de resumir con datos, ¿no? Pero no olvidemos nunca este asunto, este tema. Pues bien, la pregunta que antes les hacía, ¿quién está desempleado? No todo el mundo tiene la misma oportunidad de estar desempleado, no. Resulta que si tú tienes un doctorado, solamente un 2, un 3, quizá un 4% de personas con un doctorado están desempleadas. De promedio. Si tú eres analfabeto o casi analfabeto, todavía en España hay analfabetismo, menos, pero todavía hay, 35-40%. Entonces, ¿a mí de qué me sirve? Que me digan el promedio, bueno, el promedio es un 26%, 25%, un desastre. Pero resulta que unos tienen 40 o 35 y otros tienen 2. Me lo tienen que explicar, porque a mí el promedio me esconde la realidad. Y de hecho, también la esconde geográficamente. Fíjense, España, norte-sur. Zonas más oscuras, más desempleo. Eso pasaba en el año 91, son datos que publicamos en el Atlas de Mortalidad que antes les decía. Pero en el año 2001, el nuevo censo, el desempleo había cambiado, pero la estructura de desempleo era idéntica. Mucho más desempleo en el sur. De hecho, en el sur de España hay zonas, como por ejemplo Benalú, 40% de desempleo. En el norte, Oñate, 5%. Entonces, oiga, entonces el desempleo que no me lo expliquen en promedio, ¿no? Y además sabemos que el desempleo, y este es uno solo de los muchísimos ejemplos que podríamos poner, pues tiene un impacto en la salud mental, en la probabilidad de ser alcohólico, en la depresión, en la mortalidad. Los desempleados mueren antes. Eso se ve en este gráfico. Es un estudio clásico del inglés de los años 80. Hace mucho que sabemos esto. Tú estás desempleado y de larga duración, es más probable que mueras antes. ¿De qué? Bueno, muchas enfermedades distintas. Pero si además perteneces a la clase social obrera, con menos recursos, con menos oportunidades, la clase 5, aquí en el gráfico, tu riesgo todavía sube más. El otro ejemplo que les traía es menos conocido. Nosotros llevamos 15 años estudiando el tema de la precariedad laboral. Y es el tema interesante, creo yo, de cómo medimos la precariedad laboral. Si yo digo, ¿qué es la precariedad laboral? Pues todo el mundo tiene una idea de lo que es la precariedad laboral, ¿no? Pero en España y en otros países, la precariedad laboral se ha equiparado a tener un contrato temporal. Esa ha sido la manera durante mucho tiempo. Y yo, pues sube la temporalidad, pues mira, aumenta la precariedad, baja la temporalidad, baja la precariedad, ¿no? Bueno, resulta que con la crisis, y este gráfico lo muestra, resulta que con la crisis se ha reducido la temporalidad. ¿Por qué? Bueno, es lógico. Personas que tenían contrato temporal están ahora en paro. ¿Se ha reducido la temporalidad? Pregunta, ¿se ha reducido la precariedad? No, no se ha reducido la precariedad. Más bien al contrario. Bueno, entonces resulta que nosotros en un estudio, repito, desde hace 15 años llevamos estudiando, hemos hecho varias tesis doctorales, mucha investigación, hemos podido definir la precariedad de una forma bastante más sofisticada, donde se incluye no solo la temporalidad, sino tener un salario bajo, tener pocos derechos, tener poco poder para ejercer tus derechos, ser una persona vulnerable en el trabajo. Tú sabes que si tú levantas la mano para decir algo, estás en la calle. Eso es una persona precaria. Bueno, pues la precariedad en España, según datos del 2005, estamos ahora analizando datos del 2010, pues según esa investigación, era casi del 50% sin tener en cuenta el trabajo informal. Pero, fijémonos, a la izquierda un 20% en hombres profesionales españoles de más de 30 años. A la derecha, 90% en mujeres, inmigrantes, jóvenes, obreras. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? 20%, 90%. El promedio es muy alto, terrible, pero la distancia es enorme. Y además con una relación con la salud muy clara. No me voy a detener, pero... Bueno, voy a acabar con el último punto, y como ya creo que son las 10, y me han dado una pequeña prórroga, voy a acabar. El último punto tiene que ver, como les decía al principio en el guión, con la política. Recuerden que antes hemos hablado, brevemente, pero hemos hablado de las causas de las causas. Sí, la gente fuma, pero ¿por qué la gente fuma?
La gente es obesa, ¿por qué la gente es obesa? La gente es alcohólica, ¿por qué la gente es alcohólica? Y tantas otras cosas que podríamos hablar. Bueno, resulta que, como veíamos antes, en los años 80 pasó algo. Y si a alguien le interesa algo esta historia política, yo le recomiendo, por ejemplo, que se lean el librito de David Harvey, Una breve historia del neoliberalismo. Es un librito pequeño, creo que lo tradujo a Cal. Es un librito pequeño, explica qué es eso del neoliberalismo. Eso que antes se llamaba, algunos le llamaron eufemísticamente, la globalización. La gente usa las palabras sin saber muy bien por qué. La globalización, bueno, ¿pero qué es la globalización? Que me lo expliquen. Ahora se ha puesto de moda en los últimos tiempos la gobernanza. ¿Pero qué es la gobernanza? Que me lo expliquen. Este tipo de palabras que muchas veces se utilizan como para rellenar huecos, hay que darles sentido, porque si no les damos sentido no entendemos la realidad. ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, David Harvey lo explica, yo creo que con enorme claridad. Él dice que el capitalismo a finales de los años 70, era una palabra tabú, el capitalismo, yo creo que ahora afortunadamente ya no lo es, pero hay que entender el sistema y el mundo en que vivimos. Y el mundo en que vivimos es un sistema capitalista y hay que entenderlo, porque si no, no entendemos ni la sociedad ni la salud, tampoco. Decía David Harvey que a finales de los años 70 hubo una crisis de acumulación, una crisis de beneficios y se puso en marcha una estrategia bastante bien diseñada y pensada, según la cual la élite gobernante vio su poder amenazado. Eso dice David Harvey. Y entonces resulta que es la época precisamente en que, históricamente, si a uno le interesa un poquito la historia, si ustedes recuerdan, si recordáis, en los años 70 pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el año 73 hay un golpe de Estado en Chile, que quita del medio a un gobierno democrático, ¿no? Como el gobierno de Salvador Allende. O, por ejemplo, en el año 79 es elegida la señora Thatcher, Margaret Thatcher. O, por ejemplo, en el año 80 es elegido Ronald Reagan. Este tipo de fenómenos políticos que son tan importantes para entender la realidad. Y todo eso se va a traducir, no me tengo tiempo para explicarlo con mucho detalle, se va a traducir en, por ejemplo, lo que refleja este gráfico. La tasa de ganancias se va reduciendo, la tasa de ganancia de las grandes empresas. No estoy hablando de la pequeña empresa, del pequeño propietario que tiene una tienda en la esquina, no hablo de eso, hablo de las grandes empresas, del poder financiero, del poder bancario, de eso hablo, ¿no? Del pequeño trabajador y el pequeño empresario que hace lo que puede y se gana la vida como puede, nada que ver. Se reduce y como a partir del año 80 remonta de forma muy dramática, muy clara, esa tasa de ganancia debido a las políticas que se van a hacer. Eso que bajo el neoliberalismo se va a llamar, y tampoco tengo tiempo para detenerme mucho, pero al menos sí para anunciarlo, la reliberalización de los mercados financieros, la concentración del poder económico privado, la reabsolutización de la empresa capitalista, los trabajadores cada vez tienen menos poder, la reducción del gasto social público, lo que estamos viendo aquí, y que lo vimos en los años 80 en América Latina, en los años 90, sobre todo en África, en el continente africano, con los programas de ajuste. Y este gráfico lo que muestra es, con los casos inglés y norteamericano, el aumento de la desigualdad social, que es exactamente lo mismo que se ha producido en España. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Dicho así en una frase, se puede resumir así. ¿Eso es importante para la salud? Bueno, ya hemos dado algunas pistas antes de lo importante que es, muy importante. Repito, uno puede sentirse deprimido, puede sentirse inerme, caramba, ¿qué puedo hacer? Eso es otro tema, lo podemos discutir si quieren, lo podemos discutir después si queréis. ¿Yo qué hago? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Pero lo mínimo es entender un poco el mundo en que uno vive, porque si uno no entiende el mundo en que uno vive, pues uno pasa por esta vida, con los años que uno tenga, pues de una forma, digamos, muy rápida, ¿no? Este ejemplo les muestra, les voy a poner un par de ejemplos más y ya sí que voy acabando. Este es un estudio que se ha hecho bastante famoso, bastante conocido. Esto es raro, en términos de salud. Un estudio de Richard Wilkinson y Kate Pickett, que se llama el libro Spirit Level, y que también ha sido traducido, y donde muestra este gráfico, esta línea roja, una clara correlación, una clara asociación entre
la desigualdad de ingresos, esa que acabamos de ver en Inglaterra y Estados Unidos, con un índice de salud y de problemas sociales. ¿Qué índice y qué problemas sociales? Pues, por ejemplo, la esperanza de vida, más gente analfabeta, más homicidios, más gente en prisión. Ellos lo muestran con múltiples estudios y con múltiples gráficas. Más desigualdad, un país con más desigualdad, como se ve ahí, peor situación en cada una de estas cosas que estoy diciendo. Dicho de otra manera, los países más desiguales son los peores para la salud de los ciudadanos. Recordemos que en los últimos años hemos vivido pues, un aumento muy claro de la desigualdad, ¿no? Otro ejemplo muy potente creo que es el que ocurrió en el cambio entre la Unión Soviética y Rusia, que ha sido bastante estudiado. La Unión Soviética y Rusia, el cambio que hubo, pues la Unión Soviética puso en marcha los programas de ajuste puestos a dedo por el Fondo Monetario Internacional drásticamente, en poquísimo tiempo. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió son lo que se refleja en estas líneas rosa y roja que ven aquí en la pantalla. Una reducción en la esperanza de vida. Eso no había ocurrido en un país rico nunca, en tiempos modernos. Pues se produjo eso. Se redujo la esperanza de vida. Puede ocurrir, de hecho hay algunos indicios de que eso ya está ocurriendo, de que con la actual crisis económica, sobre todo en el sur de los países europeos, esto también pueda suceder. Y que la esperanza de vida también vaya a caer. O sea, esta imagen de progreso, de mejora, vamos avanzando, etcétera, puede quedar cortada. De hecho, además el caso de Rusia es muy interesante y ha sido publicado en múltiples estudios. Yo les recomiendo el libro de David Stackler, La austeridad mata, que ha sido recientemente publicado en español, en Taurus, creo, antes de verano, donde hay muchos de estos ejemplos. Este es un ejemplo de un artículo de él. David Stackler es uno de los investigadores que ahora mismo está publicando más sobre estos temas. Este es el aumento de la evolución de la mortalidad en Rusia, color verde, y al mismo tiempo, fíjense este pico tan fuerte en el centro de la pantalla, que tiene que ver con el hecho de que más del 50% de las empresas fueron privatizadas de un día para otro. Y todo eso conllevó, ¿no? Todo ese cambio político tan brusco, tan drástico, puesto a dedo, provocó, y lo que ocurrió en cambio en un país donde no hubo también un cambio, pero fue un cambio más paulatino, que fue el caso de Bielorrusia. En Bielorrusia solamente un 10% de las empresas fueron privatizadas, no hubo ese pico de mortalidad como el que ocurrió en Rusia. Bueno, hay muchos otros ejemplos, y ahora sí que acabo. Y les acabo con tres breves comentarios, tres reflexiones muy cortitas. Una es un breve texto de John Berger, uno de mis autores favoritos, un escritor inglés que vive hace muchos años en un pueblecito de Grenoble y que es un poco inclasificable. Es un autor que no se sabe si es poeta, si es filósofo, si es novelista, en fin. Si le conocen, yo les recomiendo pues, su lectura. De vez en cuando escribe también en los periódicos aquí en España. Vivimos y aceptamos una sociedad incapaz de saber cuál es el valor de la vida humana, nos decía en uno de sus textos. Una frase de Vandana Shiva, una física activista feminista hindú, que sobre todo lucha en el campo de los derechos del medio ambiente y la salud, dice que a menos que los pobres del mundo se movilicen para ser escuchados, su situación no cambiará. Y por último les pongo una frase de uno de los padres de la salud pública, Rudolf Virchow, ¿no? A mediados del siglo XIX, cuando fue a estudiar la epidemia de tifus en la Alta Silesia, ¿no? Hizo un estudio, una investigación muy completa, y él nos decía muchas cosas, pero una que les pongo aquí. La mejora de la medicina alargará la vida humana, pero la mejora de las condiciones sociales permitirá lograr ese fin más rápidamente y con mayor éxito. La receta se puede resumir así: democracia plena y sin restricciones. Muchísimas gracias, Joan. Ha sido interesantísimo y espero que luego tengamos posibilidad de comentar en el debate algunas de las cosas que has comentado. A continuación, vamos a dar la palabra